Bueno, estamos. Uno, Dale a la claqueta. 2 y 3. Buenas, amigos, ¿qué tal? Bueno, bienvenidos a un nuevo vídeo, un nuevo programa Red de Redes aquí con estos cracks, Jesús Silva. Y la tierra goza. Antonio María Domenech. Duerme. Antonio María duerme. Duerme. Bueno, Hola, muy buenas a todos. espera. Ese momento. Red de Redes. Muy buenas, amigos. Buenas, amigos, ¿qué tal? Ese momento. Es el momento, gracias. Vámonos, vámonos. Incluso hay muchos veterinarios que no son animales. Nada al botón de cronómetro. Ahora sí. Bueno, a ver. Bueno, ¿veis? Así se hace una intro. Eso Se es, hace una una intro. intro bien hecha. Sin tonterías ni nada. Bueno, Claro, pues sí. nos alegramos mucho Claro. de estar con Está vosotros, bien fuerte. aquí con nuestra Virgen Moreneta y bueno, pues todo nuestro set. Chulísimo, ¿eh? Yo nunca olvidaré que tú empezaste grabando vídeos en tu coche, así. Así, no, así, No, desde no, no, abajo, no. desde abajo y en vertical. Pero, Sí. Pero que le di la vuelta porque no sabía que Sí, había sí, cámara no frontal. sabía que había cámara frontal y mírale, ahora está aquí en un estudio de televisión. Increíble. Bueno, tenemos aquí cámaras, focos, una chica que nos graba, hay uno que trae cafés. Salud. Sí. Bueno, vamos a hablar de un Pero de un tema serio. Un tema De serio. tema ¿Dónde profundo. comemos? ¿Dónde comemos? No, vamos a ver, si yo estoy aquí en el centro presentando es porque vamos a hablar del de la pornografía, del tema de la pandemia silenciosa que llamo yo, la pandemia de la pornografía, que se ha puesto otra vez en la palestra al hilo de que en el gobierno querían hacer una ley para que aquí en España acabar con la grabación de pornografía, con la prostitución, y bueno, pues de vez en cuando hay gente que dice cosas, cada vez más gente se posiciona en contra de esto, pero que a mucha gente todavía le parece estupendo, incluso gente que va a la iglesia. Hombre, gente creyente, gente católica, Sí. que comenta, pues eso, que al final no pasa nada, que no tiene nada de malo, que si ellos quieren, si es lo que les gusta, si no sé qué. Que suele ser gente, cuando dice esto, que es gente que la consume. Puede ser. Pasa, Ahí va. Bautista, por favor. Hombre, gracias. Gracias. Muchas gracias. Este es el que os digo que nos trae las cosas. Un poquito tarde, Te has ¿eh? puesto en medio, ¿eh? Sí. Habíamos ya empezado a grabar. No había descafeinado entonces. Solo leche sola. Para crecer. Puedes irte, anda. Gracias. En fin, bueno, como íbamos diciendo antes de que nos interrumpiera Bautista, nuestro Ay. camarero, nuestro esclavo, que hay mucha gente todavía que piensa eso, ¿no? Que no pasa nada y que la gente que dice eso es porque es gente que consume pornografía, obviamente, porque el que lo dice es porque lo consume, ¿no? A veces sí. Yo no sé si tú has tenido la experiencia, Jesús, como sacerdote. Yo tengo muchas. Pero quería preguntaros a ¿Como vosotros. sacerdote o como sacerdote? Como sacerdote, No, como sacerdote de gente que está atrapada en esto. Totalmente. Problemas en familias o jóvenes. Adicción, Y- adicción. ¿Por O sea, qué esto es malo realmente? Bueno, o sea, eso, tú tienes un libro muy bueno, Cuando el sexo te atrapa, que está ahí detrás de eso, lo explica súper bien Pachi en este libro, de verdad, porque además hace referencia luego a otros libros que también hablan de ello, ¿no? Yo con lo que he encontrado mucho es con el tema de la falta de libertad, en el tema de la pornografía, la falta de libertad por el tema de pues eso, ¿no? Que a ver, que muestres la portada del libro, hombre, que no te Sí, estés enterando. no, Es que no me entero. Es que este tema he cogido el libro para aprender un poco. Porque de este tema no sé. Gracias a Dios, bendito sea el Señor. Bendito Ya, sea el Señor. ¿tú crees? No, hombre, totalmente. Me siento perdido. Yo no sé si irme. Pues léete el libro. Venga, No, tráenos unas pastas para vete café, leyéndolo si quieres. mientras- Bueno, ¿qué iba diciendo No, iba Jesús? diciendo yo. Es que mucha ¿Lo gente... estás cortando? No, estoy No me viendo cortas. dónde vais para que Ah, sigas. vale, fenomenal. Que mucha gente Mira, esto le quita libertad. Dale. Eso es, le quita libertad porque en el fondo la pornografía, una de las cosas que genera en el cerebro, es lo mismo que las drogas. Es una adicción, síndrome de tolerancia, síndrome de abstinencia, una proyección irreal de lo que es el sexo de verdad y un enganche que puede convertirse en adicción. De hecho, yo tengo muchos acompañados espirituales que les he tenido que derivar a un grupo que se llama Sexólicos Anónimos, lo puedes buscar en internet porque es público, y que se basa en Alcohólicos Anónimos, en los 12 pasos, porque hay mucha gente que está adicta al tema de la pornografía, de la masturbación, y luego, pues a veces en otras cosas como puede ser la infidelidad o la prostitución, y que al final les impide entregarse totalmente a su mujer, les quitan el dinero, les quitan la libertad, les hacen al final una atrofia del corazón, una atrofia de la mente, y es una verdadera esclavitud. Y yo, pues, acompaño a muchos jóvenes y hay una pandemia, como decía Pachi, de este tema, porque pues es verdad que muchos de ellos caen en pornografía, masturbación, etcétera, ¿no? Y por eso mismo, como dice el catecismo, a lo mejor la responsabilidad hay que atenuarla, pero es verdad que es un tema del que nos damos cuenta del daño que hace. De esto realmente yo creo que el que más sabe
es Pachi, porque es que en el libro que has escrito lo explicas súper bien. Oye, te lo agradezco aquí los piropos. Tengo una idea. ¿Vas a hablar? Sí. Venga. A que a lo mejor tiene que ver con que hemos desvirtuado el sentido del amor y en lugar de entender a las personas como fines, las entendemos como medios y estamos utilizando al otro en el fondo. Pues porque sí. eso se hace muchísimo. No, y es verdad, porque mirar, a partir de la revolución sexual, ¿vale? Ha habido una serie de pasos, ¿vale? En las que se ha desvirtuado totalmente el sentido del amor, por supuesto el sentido del sexo, ¿vale? El amor se ha ido separando, ¿no? El amor primero se separó de la apertura a la vida, ¿eh? La apertura a la vida. Al final, pues eso nos trajo la anticoncepción, a mucha gente le pareció, pues estupendo, ¿vale? Lo segundo que pasa es que el amor se separa del compromiso, del matrimonio, ¿no? Si nos queremos, tú y yo no, desde luego, si nos queremos, oye, pues ¿qué falta hace casarse? Si eso al final son unos papeles fríos, papeles grises, lo llamaban, ¿no? Lo tercero, y a mucha gente, por cierto, le pareció bien, ¿eh? Lo tercero es que se ha separado del amor del sexo, ¿vale? Es decir, no hace falta quererse para tener sexo, que es abrir la intimidad total. Como además vivimos en un mundo muy materialista, de esto el padre Jesús ahora nos puede decir algo, ¿vale? Pues al final vemos solo el cuerpo del otro y no pasa nada, ¿no? Esto es como el que monta en un coche, pues el que hace el amor, eso no afecta al alma, no afecta al espíritu, porque eso no existe, ¿no? Entonces son relaciones rápidas, de usar y tirar, las relaciones Tinder, ¿no? La pornografía es como un paso más, porque es esa relación rápida, inmediata, ¿no? De usar y tirar, pero en algo que yo controlo totalmente, ¿no? Y claro, a veces en las personas hay heridas que fomentan esto, ¿no? Porque hay baja autoestima, porque hay rechazo, porque hay sensación de malestar, porque hay sensación de agobio, porque hay sensación de... Y aparece, ¿no? La pornografía como algo para paliar todo esto. Lo que pasa es que como esto es una adicción y entra en juego el sistema adictivo, ¿vale? Pues termina atrapando, ¿no? Un profesor nuestro, ¿te acuerdas? El de Moral, Pérez Soba, decía que nada promete más que una sexualidad desenfrenada y nada frustra más que la sexualidad desenfrenada. Totalmente. Claro, y ahí lo que puede pasar es que para curar una baja autoestima o una herida de cualquier tipo, en el fondo se hace otra. Eso es. Más grande, es como querer curar una herida metiendo un boli. Eso es más, ¿no? Claro. Tal cual. Y de hecho pasa lo que ha dicho Antonio María. O sea, en el fondo todo esto viene de utilizar a las personas, ¿no? Al final de desvirtuar el amor y al final de usarnos unos a otros, lo cual se puede ver hoy en la economía, en la política, en la sociedad, o sea, en un montón de factores. Nosotros nos estamos centrando en pero se podría hablar de esto. Háblanos de por qué es eso y háblanos del materialismo, Jesús. O sea, en un mundo en el que, es por un libro que escribí, se llama El fracaso del ateísmo, sí, que explica un poco las características de la posmodernidad. Que es bueno, ya que él dice el mío, también se ha dicho que el tuyo está muy bien. Que es el tiempo en el que estamos. Entonces, como el punto de partida que está en el ambiente es el materialismo, es decir, que todo lo que existe es solo materia, al final lo único que me vale es mi aprovechamiento personal a través del placer físico, lo que se llama el hedonismo. Y entonces acabo reduciendo toda la felicidad al placer. Y un placer en el cual, como yo estoy encerrado en mí mismo, pues utilizo a los demás como un medio para conseguir el fin del placer. O nos utilizamos mutuamente como un medio para conseguir el placer, ¿no? Entonces, el materialismo lleva de la mano de un modo inexorable a este hedonismo, a este subjetivismo, a este relativismo, a este individualismo en el cual el hombre al final acaba frustrado, como vemos hoy por la cantidad de gente con depresión, con ansiedad o la cantidad, por desgracia, de suicidios que nos encontramos porque la gente no hace fondo en la vida, es decir, es el aparecimiento de la vida y al final pues el vacío existencial que te lleva a, como todo es solo materia y no hay nada más, pues entonces si me quito de en medio no tiene consecuencias, ¿no? Esto lleva un poco al extremo. El tema de la pornografía, ¿en qué se concreta? Pues se concreta en esto, en el utilizo mi cuerpo y el cuerpo de los demás para poder satisfacerme, mientras ellos hacen negocio, ¿no? Porque por una parte está el gran negocio de la pornografía, de los grandes, poderosos que la utilizan, y el pornógrafos. Los pornógrafos, sí. Y luego los actores y actrices que muchas veces acaban destrozados, que eso luego no se cuenta, ¿no? Y es muy interesante, hay muchos libros y webs que hablan de la vida de ex actores y actrices porno, ¿no? Porque lo mal que lo pasan y cómo se destrozan por dentro, pero al final, claro, es dinero fácil para ellos, muchos lo cuentan, ¿no? Que empiezan porque les dicen, oye, grabas media hora o una hora y te damos un pastón, oye, pues mira, fenomenal. Entonces, claro, generamos al final una cultura del consumo, utilizar al otro, del anonimato, que lo puede hablar Pachi, de una gran industria que mueve dinero, de la contracepción, de la adicción que al final me pide querer más, entonces acabo pagando, o sea, al final se genera toda una estructura de pecado, que diría San Juan Pablo II,
que en el fondo lo que hace es restar libertad por todos los lados. Claro, y porque aquí, pues efectivamente lo que hay detrás es mucho dinero, ¿eh? ¿Por qué no se prohíbe si es tan malo? Porque mueve muchísimo dinero. Pero si la pornografía es gratis, puede parecer gratis al principio, pero como la pornografía engancha, los empresarios de la pornografía pues saben bien que eso que dentro de ese chaval que a lo mejor empieza a consumir con 12 años, que es a 11 años, o que ve pornografía a los 8 años por primera vez, que es la edad donde de media un niño recibe por primera vez una imagen, ¿vale? Pues ese a lo mejor con los años se va a convertir en un adicto, va a pagar prostitución, va a pagar prostitución online, va a pagar vídeos exclusivos. Esto mueve mucho dinero y gente que se está enriqueciendo a costa de, de hacer daño. ¿Quiere decir algo? ¿Quiere decir Tengo una algo? pregunta. A ver, Yo tengo unos amigos, tú tienes unos amigos, unos feligreses que vienen y te dicen: tenemos un hijo de 14 años enganchado. ¿Qué consejo le das? hay muchos consejos, también hay que dar esperanza, ¿no? Porque es verdad que la pornografía es una adicción, es lo que, como ha dicho Jesús, sería una adicción sin sustancia. Al ser una adicción sin sustancia, es reversible el daño que se produce, ¿no? en el cerebro, que no es reversible con las drogas duras en muchos casos, ¿no? Sustancia quiere decir tabaco, droga, Claro. alcohol. O sea, por ejemplo, con la heroína, La la adicción heroína, no se puede... O sea, el cerebro y el cuerpo no se recuperan No se al 100%. recupera. Mientras Pero- con la pornografía sí. Con la pornografía, el juego, puede haber unas secuelas que queden ahí, pero el proceso es reversible, ¿no? Entonces hay cosas muy Sabemos buenas. muchísimo, ¿eh? Pues claro que sabemos muchísimo, por eso estamos aquí, pero te invitamos. No, paso yo. Yo paso. Entonces, según la persona, hay que derivarlo de una manera o de otra. Yo creo que como sacerdotes, nosotros tenemos la labor de un acompañamiento espiritual, de ayudar a la gente a conocer al Señor, para reconciliarse con su propia historia, que el Señor perdona, levantarles una y otra vez, porque a veces esto pues genera mucha frustración a la gente, porque ven que caen una y otra vez, pero claro, como esto te resta libertad. Después hay casos donde hace falta un acompañamiento mayor, a veces pues de la propia psicología, porque debajo de esa adicción hay una serie de heridas que están ahí sin sanar, a veces de abuso me he encontrado yo, ¿no? También hay grupos, como decía el Padre Jesús, de sexólicos anónimos, en los COPS, ¿no? Los centros de orientación familiar que tenemos en todas las diócesis, en Cuenca también, Sí. ¿vale? Pues Yo creo también que- se acompaña a estos problemas. Lo primero es que el chaval que te has dicho en cuestión reconozca que tiene un problema, porque esa es una cuestión clave, que creo que la pregunta en gran parte va por ahí, ¿no? Yo tengo un amigo que vive la castidad y que es un bicho raro, ¿no? Entre sus colegas, sus compañeros, y cuando se meten con él, le dice: pero vamos a ver, tú esto de la pornografía, no, pero si yo no estoy enganchado, yo esto lo dejo cuando quiera. Y dice: venga, pues te he hecho un reto, 2 semanas sin ver pornografía, sin masturbar. No puede, No puede. no puede. La gente no puede. Entonces ahí ha habido varios amigos que después de varios intentos se han dado cuenta de que tienen un problema. Y entonces de ahí ya puedes empezar a decir: tú quieres ser libre de esto, ¿no? Oye, perdona, ¿y lo de toda la vida de huir de las ocasiones? ¿Eso se puede aplicar aquí? Cuéntanoslo tú. Eso quiere decir que si tú tienes un defecto dominante del estilo del alcohol, es más fácil, pues en lugar de pasar todos los días por delante del mismo bar donde te invitas tus amigos a tomar algo y hoy pago yo, mañana pagas tú y al final acabo siempre bebiendo, doy un rodeo y no paso por el bar. Pues eso seguro que si uno sabe dónde ve la pornografía, pues en la tablet o por la tarde o con este amigo concreto, quitando el camino, se evita llegar al fin, ¿o no? Claro, es muy bueno prevenir y es muy bueno ver en qué momentos y en qué dispositivos eso se consume. Habla un poco de los disparadores. Sí, los disparadores pues son Que sería aquellas... un poco eso que dices. Sería eso que dices, ¿no? Aquellas ocasiones, ¿no? Porque esto no es de repente, uno está tranquilo y de repente, hoy voy a ver pornografía, sino que hay todo un proceso, suele haber algo que lo dispara, ¿no? Una ocasión, un sentimiento, un estar solo en casa, un tengo aquí el móvil. Perdón, pero en concreto, o sea, por ejemplo, ¿no? El sentirse solo, es un disparador evidente. Sentirse solo, sentirse Falta de aburrido, cariño, el aburrimiento, el enfado, el cansancio, la la tristeza. Eso ya son ocasiones que podemos reconocer que esos estados de ánimo negativos, porque son estados de ánimo negativos, lo que van a hacer es que van a empezar un proceso que van a terminar conmigo viendo pornografía. Es muy importante reconocer a eso. Yo siempre recomiendo, oye, haz una lista para cuando estés así de cosas que puedes hacer en esos momentos. Pues voy a dar un paseo, voy a hacer deporte, voy Comer. a hacer una tarta, voy a comer. Comer. Sí, voy a llamar Es que a no una... arregla todo. Voy a Ellos no llamar- lo quieren decir, pero comer
Mira, en el Evangelio se habla de palabras, de milagros y de comidas. Dime que no. Sí. Si hasta el cielo es un banquete, ¿qué te Sí, parece? Sí que sí, Antonio Es María. totalmente verdad. Yo le preguntaba por los Tigers, Disparadores. los disparadores a Es que Pachi, hablan porque- raro, ¿eh? Hablan porque raro. lo que ha dicho Antonio María, no lo escuché No, ahora, disparadores, caso. eso es de adicción. Disparadores, eso. ¿Qué es los disparadores de la feria? De tirarle ahí. No, contesta Antonio María, Venga, no, sí, déjanos claro. tranquilos. Bien, Oye, voy a pareces continuar. ahora el de Matrix. Es verdad, parece Neo. Y además- Como me levantes y va. Como salgas volando. Ya, A ver, Neo esto es jubilado. importante. ¿Qué significa huir de la ocasión, como ha dicho Antonio María en el tema de la pornografía? Significa, como ha dicho Pachi, reconocer qué es lo que está en la base de ese deseo compulsivo muchas veces de ver pornografía. El cansancio, el hambre de amor, el sentirme solo, el enfado, el aburrimiento, la herida emocional, lo que sea, ¿no? Entonces, si tú descubres que tienes esa herida que está de fondo y que te lleva compulsivamente a buscar porno y masturbación para intentar saciarla de un modo que no sacia, porque luego a la larga no sacia, tienes que intentar colmar esa necesidad que tienes de un modo sano. ¿Que me siento solo? Llamo a un amigo o quedo con un colega. ¿Que estoy enfadado? Pues me desahogo con una persona de confianza. ¿Que estoy aburrido? Voy a hacer algo productivo. Que, ¿no? Es decir, al final, huir de la ocasión muchas veces no es solamente huir, porque, Antonio María, por ejemplo, hay gente que se pone filtros en el teléfono móvil para no poder acceder a pornografía, pero hay gente que no puede, porque tiene un teléfono de empresa, por ejemplo, o porque tiene un ordenador que, lo que sea, ¿no? Y entonces es que yo me he encontrado con esos casos, hablo de casos reales. Entonces, en ese caso, tú muchas veces, el huir de la ocasión significa hacer un trabajo sobre los disparadores que te están llevando a esa situación para poder colmar tu necesidad básica de un modo sano y no de un modo insano, ¿no? Además, esto que dices es muy importante porque es aprender a orientar el deseo. Hay gente que piensa que, mira, el que sigue a Dios o el que quiere, lo que tiene que hacer es reprimirse. Y eso puede explotar por otro lado. Entonces, no se trata de un desenfreno que nos va a llevar al final a profundizar cada vez más en las heridas. No se trata de una represión que nos va a llevar a un malestar tremendo que va a explotar por otro lado, sino a reconocer que mi corazón pide algo muchísimo más grande, ¿no? que la pornografía. La pornografía es conformarse con poco, orientar los deseos, deseamos el cielo. El Señor nos ha dado cosas buenas, la sexualidad, la afectividad son buenas, son estupendas. La pornografía, una perversión. Entonces hay que hacer un camino de aprender a amar. Para eso un buen consejero espiritual te puede ayudar muchísimo y generar hábitos buenos y sustituyendo los vicios por virtudes. Ese es un camino en el que no estés solo, es estupendo también. La corrupción de lo mejor es lo peor, decían los antiguos. Qué bueno. La sexualidad es preciosa, es maravillosa. Cuando dos esposos tienen un encuentro sexual y llegan a ese clímax juntos, dice el Papa Francisco, que se tiene la experiencia por un momento de que la vida ha sido un éxito. La vida que procede de esos momentos, tanto para la pareja como en una vida humana, es una maravilla, es una bendición. Todo lo que rodea a este mundo de la sexualidad es una maravilla de Dios en la cual uno casi toca el cielo. Precisamente por eso, cuando se corrompe, es cuando se convierte en lo peor, ¿no? Y por eso mismo, hoy también el enemigo va mucho por ahí, va precisamente a este tema, porque sabe precisamente que si aquello que podía convertirse para el ser humano en una cosa que le realice de un modo brutal en su matrimonio, lo convierte en algo simplemente animal y bestial, al final se te cierra la puerta de la propia felicidad. Y encima se presenta a la Iglesia como la enemiga, ¿no? La enemiga de la alegría, de la libertad, de la felicidad, porque son los que quieren aquí y dicen que no, como si en el fondo nos pagas el dinero por lo que hacen los chavales en sus casas. No. En el fondo es porque buscamos el bien de la gente y porque amamos a la gente y porque realmente hay una promesa de plenitud tan grande en las relaciones conyugales que cuando se desvirtúa, al final te juegas tu propia felicidad. Hay una cuestión importante. Claro, ¿puedo decir una cosa? Yo también. Para traducir lo que ha dicho a alguien hablar todos. el Padre Jesús está diciendo que el sexo tiene que ver con el cielo. Esto es tremendo. Sí. Y es precioso, No con el celo, con el cielo. Con el cielo, porque muchas veces se nos hace ver que la Iglesia está contra la sexualidad, y no es así, al revés. Y aquí también un trabajo muy bueno es educar y poder educar desde pequeños en una afectividad a los niños, en una sexualidad sana. Cuando los niños lo primero que reciben y los jóvenes es una imagen de la sexualidad como algo pícaro, algo malo, que no es precisamente en la Iglesia, que es que muchas veces en los programas de la tele se presenta el sexo como lo pícaro, lo prohibido, lo no sé qué. Mira, hay muchísimos más puritanos fuera de la Iglesia que dentro. Yo no tengo tele, no lo sé. Pues fuera de la Iglesia está lleno de gente puritana que se escandaliza de todo. Cállate con la tele. Estamos hablando ahí.
Es que dicen, ahora la tele es el móvil. Sí, Sí, claro, los críos ya, ¿quién ve los canales de televisión? Que hay 500, ni lo sabes. El problema es que lo tenemos todo a mano y hay veces, creo, que los padres tienen que cortar. Porque, según el principio de subsidiariedad, que llega allá donde tú no puedes llegar, el padre o la madre tienen la obligación y la posibilidad de impedir ese camino. Porque el hijo no puede, el chaval ya está metido. Pues Pero no, ayúdale, corta. pero no solo cortar, también hay que educar, también hay que dar una palabra, también hay que aprovechar Sí, que ha claro. salido algo en la tele feo para hablar en la mesa, ¿no? La mesa que es un altar donde se reúne la familia y dar una palabra de parte del Señor. Espera, que tú ibas a decir algo. Sí. Que te has lanzado al ruedo y ahora quieres cortar. ¿Qué vas a decir? Yo quería decir que también de chico me decían, y me ha ido bien, la devoción a la Virgen en este tema. Al final es el modelo de pureza, el modelo del verdadero amor, el modelo del nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Si estamos hablando de que es una corrupción del amor, pedirle ayuda a la Virgen Santísima, que es la madre del amor de los amores, con devociones sencillas como el rosario, las 3 Ave Marías al irse a dormir, el llevar una estampa suya en el corazón, en la cartera, en el coche, puede servir más de lo que parece, ¿eh? Que a veces pensamos que eso es una cosa de la Concha. No, y es una claqueta. es verdad, Te es voy a verdad. explicarlo con una imagen. Porque también, pues mira, el Señor descendió a los infiernos y también para mucha gente esto es un infierno enorme. No olvidar que el Señor está contigo en los sufrimientos, luchas, infiernos que tienes. La pornografía puede serlo. La castidad no es hacer esto, ¿vale? Espera. O sea, no es hacer esto. Cuidado. Sino que no es un camino de represión, sino de sublimación. Como ha dicho Antonio María, con la ayuda de la gracia de Dios, realmente se puede vivir de un modo precioso, con la ayuda de una amistad desinteresada, de un acompañamiento espiritual y de una mentalidad limpia, purificada, que no sea pansexualizada, ¿no? Sino que realmente mire con belleza al otro, a la otra persona, al hombre, a la mujer. Al final, uno puede vivirlo no como una represión, sino realmente como una gracia, que luego no es para tanto. Mirad, yo, muy rápidamente, cuando me iba a ordenar diácono, yo pensaba que lo que más me va a costar era el celibato, ¿no? Y sin embargo, con el paso del tiempo me he dado cuenta de que hay una gracia objetiva del Señor que te da el don de poder vivir el celibato y vivirlo sin dramas, sin movidas, no, de un modo sencillo, normal, natural, precioso, sano. Y dices, claro, es que esta castidad es posible con la gracia de Dios, como decía Antonio María. Claro. Y sacarlo a la luz. Que todo lo que uno saca a la luz con amigos, en la dirección espiritual, con alguien que le ayude, es como exorcizarlo. Bueno, Antonio María, Un santo quieres. un Estoy bien, santo que estoy nos bien. hable de esto, sí, porque... Yo voy a recomendar que os leáis la vida de Santa María Goretti, Qué buena. que por defender su pureza, Sí. al final murió a manos del vecino, Sí. que se llamaba Alejandro, y que terminó comulgando al lado de la madre en la misa de la beatificación cuando la hicieron beata en Roma. Eso, Alejandro. Alejandro, Sí, el sí, sí. asesino se convirtió, Muy bien. porque se le apareció María Goretti. Ah, eso no lo En sabía. la cárcel, estando en la cárcel, se le aparece Santa María Goretti y le dice, arrepiéntete y confiésate porque si no irás al infierno. Y esto a él, ¡pum! Le cambia. Le cambia, se confiesa, se convierte, pues imagínate que brutal, y se lo cuenta a la madre, Y la madre le perdona. y la madre le perdona. Vaya historia hermosa. Brutal. Jesús, Un libro, pues. un libro. De verdad que no es broma. El que pensaba recomendar es esto, es Oye, verdad. qué El que bien. pensaba recomendar es este, sobre el tema de pornografía, cuando el sexo te atrapa. Porque realmente creo que este libro es una joya. Es una joya muy asequible, muy fácil de leer, vas parte del testimonio de Pachi y luego habla de temas muy profundos, pero muy bien dichos, y hace referencia a literatura complementaria, y creo que puede ser fundamental para ti si tienes este problema o para orientar a otros si lo tienen, ¿vale? Cuando el sexo te atrapa, de la editorial Nueva Eva. Muy bien, muchas gracias. Pues yo hablaré de una película y os diría la película de Carol, que está en 2 partes, es bastante larga, ¿no? Y es la vida de Juan Pablo II. Sobre todo la primera parte se ve mucho cómo él vive su vocación y cómo él va reuniendo a jóvenes, ¿no? Y cómo pues se hace un grupo de jóvenes con una amistad muy sana que siguen al Señor. Y yo creo que es muy importante para el tema de la pornografía cultivar amistades sanas, cultivar un ocio sano, cultivar un tiempo sano, y que en medio de todos pues haya una educación, este Cristo, ¿no? Y haya también una educación integral en los afectos. Y animo a hacer esto en las parroquias, grupos donde se eduque en la afectividad, en la sexualidad sanamente, porque eso también, como dice Jesús, te lleva al cielo. Y nada más, muchas gracias. Y nada hermanos. menos. Amigos para Nada siempre. menos. Amigos para siempre. Cheers for life. Corpus et anima una.
Eso. Bueno, adiós. Idiomas.